Hola a todos de nuevo. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de trigonometría. Vamos a ver el tema de rectas paralelas cortadas por una secante. Tengo la recta L1 y L2, estas dos son paralelas. Y tengo la recta secante que intersecta a estas rectas. En el punto de intersección se va a llamar origen y va a generarme 4 ángulos en cada una de estas rectas. Vamos a hablar sobre los criterios de igualdad y las relaciones que van a guardar estos 8 ángulos. La primera definición que vamos a hablar es de ángulos opuestos por el vértice. El ángulo 1 más el ángulo 4, por el teorema de la clase pasada, son ángulos consecutivos creados al lado de una recta. Entonces, 1 más 4, el ángulo 1 más el ángulo 4 me va a quedar 180 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo 1 y el ángulo 2. Son ángulos suplementarios y además están generados o están al lado de una recta. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 me da 180 grados, el ángulo 1 más el ángulo 4 me da 180 grados. Como podemos ver, entonces, el que permaneció constante es el ángulo 1 y el que varió fue entre el ángulo 2 y el ángulo 4 y ambas sumas me daban 180 grados. Por lo cual podemos concluir que el ángulo 2 es igual al ángulo 4. Lo mismo va a ocurrir con el ángulo 1 y el ángulo 3. Son ángulos iguales. El criterio que vamos a utilizar es que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo 1 es igual al ángulo 3 por el criterio de opuestos por el vértice. Tengo el ángulo 1, el vértice, y enfrente de ese vértice también se encuentra el ángulo 3. Están frente a frente, por eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. Lo mismo ocurre con el ángulo 2 y el ángulo 4, son iguales. Y ya en la recta número 2 va a ocurrir exactamente lo mismo con el ángulo 5 y el ángulo 7. Y el ángulo 6 con el ángulo 8. El criterio de igualdad de estos ángulos es que son ángulos opuestos por el vértice. Siguiente criterio de igualdad, ángulos correspondientes. La recta L1 y L2 son rectas paralelas, esa es nuestra premisa. Una vez que analicemos esta imagen, tengo el ángulo 1, 2, 3 y 4, imaginen que puede ser una calcomanía y que soy capaz de despegar esta imagen y sobreponerla sobre esta. Van a embonar perfectamente los ángulos 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Son iguales. Entonces, ese es el criterio de ángulos correspondientes. Hay que imaginar que esta es una calcomanía que la vas a poder despegar y sobreponer sobre la otra recta. Van a embonar perfectamente y por tanto los ángulos van a ser iguales. Entonces, por el criterio de ángulos correspondientes, observamos que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. Despego, pego y concuerda el 1 con el 5. Así ocurre con el 2 y el 6. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6. El ángulo 3 va a caer sobre el ángulo 7, entonces son iguales. El ángulo 3 es igual al ángulo 7. Y también ocurre lo mismo con el ángulo 4 y el ángulo 8. Entonces, estos ángulos son iguales por el criterio de ángulos correspondientes. Ahora vamos a trabajar el criterio de ángulos alternos externos. Lo que le comento a los alumnos en clase es que imaginemos que estas dos rectas paralelas son rebanadas de pan. Entonces, lo de adentro es el relleno y lo de afuera pues son las rebanadas de pan. Haciendo esa diferencia entre dentro y fuera, vamos a tener 4 ángulos externos, 4 ángulos que están fuera del relleno del sándwich. Entonces tengo el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. Muy bien. Estos ángulos son externos, tengo 4 ángulos externos. Hace un momento con el criterio anterior vimos que el ángulo 1 era igual al ángulo 5. Pero el ángulo 5, por el criterio de ángulos opuestos por el vértice, es igual al ángulo 7. Por tanto, este ángulo 7 es igual al ángulo 1. Llevan el nombre de alternos externos porque
este está arriba y a la derecha. Su alterno externo va a cambiar de posiciones. En lugar de estar arriba, va a estar abajo. Y en lugar de estar a la derecha, va a estar a la izquierda. Está alternando la posición. Entonces, el ángulo 1, por el criterio de ángulos alternos externos, va a ser igual al ángulo 7. Y ocurre de forma similar con el ángulo 2 y el ángulo 8. Van a ser iguales y bueno, pues este está arriba y a la izquierda, el otro va a estar abajo y a la derecha. Ahora vamos a ver el otro criterio de igualdad de ángulos. Tenemos que trabajar ahora con los ángulos internos. Los ángulos internos son el 3, 4, 5 y 6. Es lo que está dentro del sándwich. Muy bien, también vamos a tener el criterio de igualdad de ángulos alternos internos. Hace un momento comentábamos que el ángulo 4 está dentro, está arriba y a la derecha, va a ser igual al que esté abajo y a la izquierda. Entonces el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6. Ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6 y ocurre también lo mismo con el ángulo 3 y el ángulo 5. Entonces estos ángulos son iguales por el criterio de ángulos alternos internos. Tengo 4 ángulos internos. Vamos a definir ahora lo que son ángulos conjugados. Este no es un criterio de semejanza de ángulos, hay que recalcar esa parte. Y bueno, vamos a ver que hay dos semiplanos. El plano del lado derecho y el plano del lado izquierdo. Esto es con respecto a la recta secante. Bueno, es importante diferenciar semiplano del lado derecho y semiplano del lado izquierdo. Vamos a tener que para hablar de ángulos conjugados tengo que hablar de una pareja, pero esa pareja tiene que ser ya sea de ángulos externos o de ángulos internos. Vamos a ver que el ángulo 1 va a ser conjugado al ángulo 8. Son externos y este par de ángulos externos está del lado derecho de la secante. Del otro lado también tengo ángulos conjugados externos, que sería el ángulo 2 y el ángulo 7. Son ángulos conjugados externos. También existen ángulos conjugados internos. Entonces, estos están del lado derecho, tenemos que este es conjugado al ángulo 5. Entonces, el ángulo 4 es conjugado al ángulo 5 y el ángulo 3 por consiguiente, es conjugado al ángulo 6. Con esto terminamos el tema de rectas paralelas cortadas por una secante y espero que les esté ayudando. Quiero agradecer su atención y no olviden suscribirse a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos pronto.